Hola, yo soy Alma Yo soy Valeria. y el día de hoy nos encontramos en la empresa Madre Tierra con el ingeniero Claudio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claudio de Santiago Sánchez de Lombricultura Madre Tierra. Gracias por su visita. Vamos a explicar un poco la parte del proceso de producción de abonos orgánicos. La primera pregunta sería, ¿qué es la lombricultura? La lombricultura es una biotecnología donde utilizamos cierta especie de lombriz especializada para el procesamiento de residuos sólidos orgánicos, ¿no? La lombricultura se encarga justamente de producir, de obtener un producto útil a partir de residuos orgánicos, ¿no? Entonces se define como tal, ¿no? Como una biotecnología, porque usamos como agente principal las lombrices, ¿no? ¿Qué tipo de lombriz? La lombriz roja californiana principalmente. Hay varios tipos de lombriz que se pueden utilizar, sin embargo la idónea o la que se utiliza en casi todos los criaderos del mundo es la lombriz roja californiana, Eisenia foetida. ¿Qué beneficios aporta en comparación con otras lombrices? Bueno, tiene varias virtudes, ¿no? La lombriz roja californiana, entre ellas principalmente la cuestión de la prolificidad que tiene. Tiene una alta tasa de reproducción. Otra de sus características principales es que todo el tiempo se va a mantener en un mismo lugar. Mientras tenga alimento, ella siempre va a estar ahí. ¿Y cuál es el alimento? Es justamente la basura orgánica, entre comillas basura, ¿no? Mientras las lombrices todo el tiempo tengan ahí su alimento, ahí van a estar, ¿no? No se van a ir a ningún lado. Otra de sus principales características o ventajas de esta lombriz es que tiene también una alta tasa de consumo de materia orgánica, ¿no? La lombriz siempre va a estar en el mismo lugar mientras tenga alimento y va a estar procesando, ¿no? La lombriz va a consumir, va a ingerir la basura orgánica, como les digo, basura entre comillas, los residuos orgánicos, y después de pasar por todo el tracto digestivo va a tener su producción de abono, ¿no? Que al final de cuentas es lo que a nosotros nos interesa. La producción de abonos orgánicos se divide aquí en nuestro centro de producción, lo dividimos en tres fases, ¿no? La primera de ellas es el manejo o precomposteo de la materia orgánica, que son los residuos orgánicos, estiércoles principalmente. Y la segunda fase es la fase del lombricomposteo, es donde nosotros le damos de comer a las lombrices. Y la tercera fase es la fase de la cosecha. Entonces dividimos en esas tres áreas el módulo de producción: área de precomposteo, área de lombricomposteo y área de cosecha, que las vamos a ver ahorita de forma secuencial, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿nos puede mostrar el proceso? Claro que sí, con todo gusto. Aquí de este lado tenemos la recepción de la materia prima, que son estiércoles principalmente. ¿Qué usamos para nosotros producir composta o para producir lombricomposta? Usamos residuos orgánicos. Nuestro residuo orgánico principal son los estiércoles de los animales, ¿no? ¿Por qué usamos estiércol de animal, de ganado? Porque nuestra producción la tenemos a una mediana escala. ¿Qué es mediana escala? Aquí nosotros producimos mensualmente alrededor de 20 toneladas de lombricomposta. Entonces por eso es que nosotros utilizamos estiércoles de animales, ¿no? Porque podríamos utilizar únicamente los residuos vegetales que salen de los mercados, que salen de los hogares, que también es una parte importante. Sin embargo, por cuestiones del manejo, por cuestiones del acopio, no podemos utilizarlos, ¿no? Aquí es donde entra un detalle que pudiéramos mencionar. Por ejemplo, si la sociedad, la población tuviera esa cultura de hacer un manejo adecuado de los residuos vegetales de sus cocinas, de sus domicilios, de los mercados, y hubiera una separación adecuada, a lo mejor se nos facilitaría el trabajo para poder recibir todas esas toneladas que diario se producen, ¿no? Y en lugar de utilizar estiércoles, utilizaríamos esos residuos vegetales, ¿no? Para darle de comer a nuestras lombrices. Sin embargo, ya lo hemos hecho, de hecho lo hacemos. Recogemos también los residuos del mercado de Texcoco, de algunas fruterías y verdulerías de colonias como Boyeros, la colonia Salitrería, la unidad La Pepsi, la unidad habitacional Las Vegas. Recogemos residuos vegetales de esos lugares, pero es una menor cantidad. Estamos hablando de alrededor de 300 kilos cada tercer día, ¿no?
Entonces, ¿por qué es una mínima cantidad? Por lo mismo, a nosotros nos implica mucho trabajo el estar haciendo ese trabajo de recolecta, ¿no? Nosotros lo recolectamos en estas colonias que yo les menciono, nos implica tiempo, nos implica trabajo, nos implica esfuerzo, entre otras cosas, ¿no? Nos dificulta un poco la actividad. Sin embargo, si hubiera unos puntos de recolección o de concentración de esos residuos vegetales, a nosotros nos facilitaría la actividad. Nosotros podríamos a lo mejor ir por esos residuos, pero ya no andar de verdulería en verdulería, ¿no? No estar de local en local en los mercados, sino llegar a unos puntos estratégicos donde nosotros recogiéramos esos residuos vegetales y poderlos utilizar aquí en nuestra planta de producción. Entonces, debido a esto que yo les menciono, es que nosotros optamos más por el uso de los residuos de los animales, ¿no? En este caso tenemos aquí estiércol de vaca. Estas vacas son de establos de aquí mismo, de las colonias que tenemos alrededor, vacas lecheras. Utilizamos también estiércol de caballo y utilizamos también estiércol de borrego. ¿Por qué utilizamos de estas tres especies? Porque es de lo que más hay, ¿no? Pero de pronto, si aquí estuviéramos en una zona donde hubiera muchas granjas de cerdos, utilizaríamos estiércol de cerdo, ¿no? Si tuviéramos muchas granjas de conejo, utilizaríamos estiércol de conejo. Si tuviéramos muchas granjas de aves, utilizaríamos estiércol de aves, ¿no? Nos adecuamos a lo que haya, ¿no? Esa es una de las características también importantes de este trabajo, que podemos utilizar cualquier tipo de residuo orgánico, ¿no? Adaptándonos a los que tengamos. No necesariamente necesitamos de cierto tipo de estiércol, ¿no? Si tú quieres dedicarte a la lombricultura, tú quieres hacerlo, no te voy a decir, mira, necesitas esto, y si no lo tienes, no lo puedes hacer. No, aquí es al contrario, ¿no? Podemos aprovechar todo tipo de residuos orgánicos. Aquí en este montículo que vemos, tenemos, ¿qué será? Como unas 15 toneladas de estiércol de vaca. En aquel otro también tenemos estiércol de vaca. De aquel lado al fondo tenemos estiércol de caballo y estiércol de borrego. También podemos pasar a verlo. ¿Por qué es importante verlo? Porque cada tipo de estiércol tiene diferentes características. Todos los estiércoles son diferentes entre sí. No es una misma, no son iguales, ¿no? No son iguales. Entonces los podemos ver ahorita en una... Vamos de aquel lado si gustan. Okay. Miren, aquí en esta parte podemos ver una parte de los residuos vegetales que utilizamos, ¿no? Aquí también tenemos estiércol de caballo. Este estiércol le agregamos los residuos vegetales. Alguien me preguntaba si lo hacemos por separado. Efectivamente, la fase de precomposteo lo hacemos por separado, ¿no? Dependiendo del tipo de estiércol. ¿Por qué lo hacemos separado? Porque el estiércol madura a diferente ritmo, dependiendo de varias características, entre ellas la relación carbono-nitrógeno, la cantidad de humedad que tenga. Por ejemplo, el estiércol de vaca siempre viene más mojado, ¿no? Viene más húmedo. ¿Por qué? Porque las vacas comen forraje verde. Los caballos comen materia seca, forrajes secos, pues, como la avena. Entonces su estiércol es más seco. Los borregos comen de los dos tipos, ¿no? Forraje verde, forraje seco. Los animales entre sí tienen también diferente tipo de estómago. Todo eso tiene que ver en las características del estiércol que producen. Entonces por eso el precomposteo de los estiércoles los hacemos por separado, ¿no? Aparte precomposteamos el estiércol de caballo, aparte precomposteamos el estiércol de vaca, aparte precomposteamos el estiércol de borrego. Y ya una vez que están maduros, entonces ya los mezclamos para dárselo de comer a las lombrices, ¿no? ¿El precomposteo qué es el precomposteo? El precomposteo es preparar el alimento para las lombrices, porque no podemos darles el alimento así como llega. Si yo les doy el alimento, el estiércol fresco, ocurren varias cosas. Por un lado puede estar el pH muy ácido, por otro lado el incorporar residuos orgánicos frescos a las lombrices aumentan las probabilidades de que algunos patógenos vayan en esa materia orgánica. También cuando hacemos precomposteo inhibimos, matamos algunas semillas de arbences o malezas, que otras personas les llaman malezas, nosotros les llamamos, en lugar de malezas, les llamamos buenazas o les llamamos arbences, ¿no? Porque son plantas que también podemos aprovechar. Entonces hay varias ventajas al hacer el proceso de precomposteo. Repito, ¿qué es el precomposteo? Es preparar el alimento para dárselo de comer a las lombrices. ¿En qué consiste ese preparar? Consiste en madurarlo, ¿no? En compostearlo, ¿no? Sin embargo, no llevamos a cabo todo el proceso de composteo completo, sino lo dejamos como a un 60 o 70% ese proceso de precomposteo.
para que después las lombrices terminen el proceso mediante el lombricomposteo, ¿no? Entonces yo les mencionaba, miren, aquí podemos ver una parte de los residuos que nosotros recogemos, ¿no?, en los mercados. Si se dan cuenta, ya no son materiales frescos, ¿no?, sino ya son materiales ya precomposteados justamente, o semiprocesados, ¿no?, para no dárselo fresco a la lombriz. El uso de los residuos sólidos vegetales es muy importante en la cuestión del aprovechamiento de los mismos. ¿Por qué? Porque nadie quiere estos residuos, ¿no? Nadie los quiere, nadie los utiliza. Todo el mundo, los recolectores de basura quieren el vidrio, quieren el plástico, quieren el cartón, etcétera, etcétera, pero nadie quiere utilizar esto, ¿no? Nadie quiere llevarse los residuos vegetales, ¿no? Nadie los quiere. ¿Y qué ocurre? Hay una alta producción de este tipo de residuos, principalmente en las zonas urbanas, ¿no? En las zonas rurales nos sirven para alimentar al cochinito, alimentar a la gallina, alimentar a algunos otros animalitos. Sin embargo, en las ciudades no hay que hacerles, ¿no? Entonces se convierte en un problema serio, en un problema muy grave. Y esta cuestión de la producción de abonos orgánicos usando la lombriz es una opción muy viable para que la gente pueda aprovechar o pueda reciclar estos residuos, ¿no? ¿Y cuánto dura el precomposteo? El tiempo de precomposteo, así en términos generales, va de 2 a 3 meses, ¿no? El tiempo del precomposteo aquí. Eso va a variar de acuerdo al tipo de estiércol, va a variar también de acuerdo a en qué condiciones nosotros lo compremos, porque puedo comprar un estiércol recién salido de los animales, ¿no? Pero lo que nosotros procuramos a veces es comprar un estiércol que ya lleve 2 o 3 meses ahí en el establo del propietario, ¿no? No sé si me explico. No compramos estiércoles frescos porque nos implica un mayor tiempo de trabajo y de manejo, sino ya compramos un estiércol que ya lleve por ahí a lo mejor 2 o 3 meses, medio año, a lo mejor hasta un año, ¿no? Entonces aquí nosotros tardamos de 2 a 3 meses el tiempo del precomposteo. Entonces el tiempo de precomposteo varía de acuerdo al tipo de estiércol. El estiércol que se precompostea más rápido es el de caballo, ahí entra la cuestión de la relación carbono-nitrógeno. El estiércol que tarda más tiempo es el de borrego, es el que se lleva más tiempo para estar listo para dárselo a las lombrices, ¿no? Como yo les decía, también tiene que ver qué tan maduro nosotros lo agarramos o qué tan fresco lo compramos, ¿no? No sé si tenga otra pregunta. Ingeniero, ¿y podemos utilizar composta o residuos de animales como gatos o perros? Sí se puede utilizar. Sí se puede utilizar. Justamente también hay que llevar a cabo esa parte del precomposteo, ¿no? De pronto se complica un poco su manejo en el precomposteo debido también al alimento que consumen este tipo de animales, ¿no? Es lo mismo que en el ganado, ¿no? ¿Qué tipo de forraje comen? Los gatos, los perros, ¿qué tipo de alimentos consumen también, ¿no? Croquetas, o residuos de la cocina, o lo que pueden, ¿no? Lo que pudieran, porque hay 3 tipos de animalitos, ¿no? De gatos y de perros, según mi percepción. Los que están muy bien alimentados, entre comillas, consentidos y todo eso, que les dan croquetas, los que comen residuos de la casa y los que comen lo que encuentran, ¿no? Que son los de la calle. Entonces, creo que también tiene que ver qué tipo de alimento consumen esos animales, y así va a ser también su tipo de estiércol, ¿no? Uno de los peros que se le pone a este tipo de residuos es el contenido de patógenos que pudiera tener, ¿no? Que pueden ser también dañinos para las personas. Sin embargo, sí se pueden utilizar. Hay algunos trabajos de investigación que se han hecho donde se utilizan este tipo de residuos de animales domésticos como los gatos, los perros, incluso de animales de los zoológicos, ¿no? Del hipopótamo, del león, entre otros animales. Me quedé con lo del hipopótamo y lo de los leones, porque son los estiércoles a los que yo les presté cierta atención en ver su proceso de composteo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a compostear? Tenemos que tener algunos depósitos donde se lleve a cabo ese proceso de maduración, ¿no? De preferencia no hacerlo al aire libre, sino tener algunos depósitos cerrados de preferencia, donde se pudiera llevar a cabo ese proceso de precomposteo, ¿no? Pero sí, de que se pueden utilizar, ¿no? Inge, ¿y cómo se da cuenta que ya está listo? Bueno, muy buena pregunta. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, de inicio pues hay que tener ciertos parámetros, ¿no? Tener unos instrumentos de medición, como es para medir la temperatura, tener un potenciómetro para medirles el pH,
Principalmente eso, ¿no? Es lo que vamos a utilizar. La temperatura cuando ya se estabiliza. Haga de cuenta que un material, un estiércol fresco o residuos vegetales frescos pueden alcanzar una temperatura en el proceso de composteo, pueden alcanzar una temperatura de hasta 50, 60 grados centígrados, ¿no? Si nosotros le damos los residuos orgánicos así a las lombrices, ese precomposteo se va a llevar donde están las lombrices y entonces es lo que puede afectar a las mismas, ¿no? Entonces el pH es lo mismo, si está muy ácido o está muy alcalino, también puede dañar a las lombrices. Para darnos cuenta hay que hacer esas mediciones, ¿no? Aquí nosotros en campo pues nos damos cuenta por el color del material, ¿no? Cuando un estiércol llega, está fresco, es verde, ¿no? Y ya cuando se madura es color café oscuro. También cuando un estiércol está fresco es muy fuerte su olor, ¿no? Es un olor incluso desagradable. Y ya cuando está listo para dárselo a las lombrices es un olor más tenue, ¿no? A tierra húmeda. Parecido a la tierra húmeda, es un olor ya no es desagradable, por el contrario, es un tanto agradable ese olor, ¿no? ¿De qué otra forma nos damos cuenta? Ya no se calienta, ¿no? Ya no se calienta, le medimos la temperatura, ya anda sobre de los 10 a los 20 grados centígrados, ¿no? Ahí adentro. De igual modo, los materiales ya no se ven tan completos como cuando llegaron aquí, ¿no? Entonces, a nivel de campo, de esa forma nos damos cuenta, por el olor, por el color, por la temperatura y por la estructura que tienen los residuos, ¿no? De ese modo nos damos cuenta y ya están listos. Cuando nos ha tocado dar cursos o talleres de capacitación, hacemos una prueba antes de dárselo de comer a las lombrices, ¿no? Nosotros le llamamos la prueba de las 50 lombrices. ¿En qué consiste? En un recipiente de unos 4 o 6 litros, metemos el alimento que les vamos a dar a las lombrices y le metemos 50 lombrices ahí. Dejamos pasar de 10 a 20 minutos y revisamos en qué condiciones se encuentran esas lombrices, ¿no? Si las lombrices están en unas condiciones normales, adecuadas, de buen tamaño, se encuentran todas distribuidas en ese alimento, quiere decir que está en buenas condiciones el alimento. Pero si después de esos 10 o 20 minutos las lombrices se comienzan a salir de ese recipiente, quiere decir que no está en buenas condiciones, ¿no? Siempre que damos una capacitación, damos esa muestra, ¿no? Y la gente de ese modo, los productores, entienden la importancia de dar un alimento en buenas condiciones a las lombrices, ¿no? Porque ellos se dan cuenta de cómo las lombrices salen de inmediato, ¿no? A los 10 o 20 minutos se salen, ¿no? Y si eso es en un recipiente pequeño donde ellas pueden salirse, nos damos cuenta. Pero si hacemos eso en un recipiente cerrado o en una cama de producción más grande, pues a las lombrices no les va a dar tiempo salirse y se van a morir. Que muchas veces son las razones del por qué fracasan los lombricomposteros caseros o lombricomposteros domésticos o urbanos. Mucha gente aquí nos visita y mucha gente se está interesando en esta tecnología, ¿no? Mucha gente se está interesando para poder aprovechar sus residuos orgánicos, para poder obtener un producto útil, pero sin embargo se decepcionan cuando lo intentan y fracasan, ¿no? ¿Y por qué fracasan? Debido a eso, ¿no? A darles residuos orgánicos frescos y en grandes cantidades, ¿no? Entonces a eso se debe. Nos encontramos en el área del lombricomposteo. A continuación el ingeniero nos va a explicar más sobre esta área. Pues bien, esta es el área del lombricomposteo, como bien comenta la compañera. Aquí cómo comienza el proceso. Para platicarles rápidamente cómo establecimos nuestro centro de producción, aquí le dimos cierto desnivel, ¿no? Si ustedes logran ver, hay una pendiente que viene de la parte inicial a la parte terminal. Estas camas de producción miden 2,30 de ancho por 25 metros de largo. De cada una de estas camas, después de 3 meses de lombricomposteo, aquí el tiempo del proceso tarda 3 meses. De cada ciclo de 3 meses recogemos alrededor de 10 a 12 toneladas por cama, ¿no? ¿Cómo comienza? Ponemos las lombrices en la parte de abajo y cada 15 días les vamos dando de comer por capas, ¿no? Hagan de cuenta que, suponiendo que ya hice mi desnivel, ya le di la pendiente, nivelé el suelo, utilizamos este plástico, que es plástico de invernadero, no es cualquier plástico, el plástico de invernadero está tratado, entonces nos va a durar más tiempo, nos va a durar de 3 a 5 años dependiendo de cómo lo trabajemos. Traemos las lombrices, suponiendo que yo acabo de comprar mis lombrices, llego con mi pie de cría, las meto, las siembro y enseguida le damos de comer el precomposteo que ya hicimos. El precomposteo que ya hicimos se lo damos de comer en una capa de alrededor de 15 centímetros de alto, la cubrimos con paja
para que le dé sombra, para que le guarde la humedad, y dejamos que las lombrices trabajen, ¿no? Consumen el alimento durante 15 días y al cabo de esos 15 días le damos otra capa de alimento. Y pasados otros 15 días le damos otra capa de alimento. Entonces las lombrices, la cama de producción va subiendo. De acá, sube acá, hasta llegar a una altura de unos 60 centímetros de alto, donde agarran la forma convexa y ya no se puede seguir alimentando más. En ese momento cosechamos, ¿no? En ese momento cosechamos, como se ve en aquella cama. Si por ahí la imagen puede tomar esa cama, que ya está más alta, ahí ya es tiempo de cosecharla. Ya las lombrices ya están en la parte de arriba, todo lo de abajo es lombricomposta, entonces es como la cosechamos. Inge, ¿cuál es la forma de reproducción de las lombrices? Las lombrices son hermafroditas incompletas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan aparearse. Las lombrices tienen ambos sexos, sin embargo no se pueden autofecundar. Si las vemos aquí, vamos a encontrar que las lombrices necesitan aparearse para poder reproducirse. Aquí tenemos la lombriz. Entonces, como les comento, son hermafroditas, pero son hermafroditas incompletas. Necesitan aparearse para que puedan reproducirse. Cada una de estas lombrices va a poner un huevecillo, que se les puede llamar cocón también, o se les llama cocón. Y de cada huevecillo, aquí lo podemos ver, no sé si se alcance a ver en la toma. Este es un huevecillo de lombriz. De cada huevecillo van a salir de 3 a 7 lombrices que van a ir desarrollándose, ¿no? Al cabo de cierto periodo de tiempo, las lombrices juveniles se convierten en adultas y se pueden reproducir. No tengo ahorita bien el dato, si no mal recuerdo son al cabo de 30 días, si no mal recuerdo. Bueno, esos datos los pueden encontrar en cualquier libro. Al cabo de 30 días ya son maduras sexualmente. ¿Cómo nos damos cuenta que una lombriz es madura sexualmente? Porque tiene este órgano que se llama clitelo. Es el clitelo, es donde se encuentra el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. De ese modo nos damos cuenta que las lombrices son adultas. Entonces aquí por donde nosotros le veamos vamos a tener lombrices, ¿no? Miren. Ya vieron la cantidad de lombrices que tenemos. Entonces la producción de lombricomposta va a estar en función de la cantidad de lombrices que tengamos. No es lo mismo lo que comen 100 lombrices a lo que comen 1000 lombrices, ¿no? O a lo que comen 100.000 lombrices. Nosotros hemos sacado hemos calculado la densidad de población que tenemos y tenemos alrededor de 150 kilos de lombriz por cada una de estas camas. Eso es muy variable. En temporada de frío la población disminuye un poco. En temporada como ahorita de lluvias, que apenas comenzaron las lluvias hace 8 días, aumenta la tasa de reproducción. Entonces es la forma en que se reproduce. La reproducción también va a estar en función de las condiciones en las que se encuentra el sustrato. Okay. Ingeniero, ¿cómo controla la reproducción de las lombrices para que no haya una sobrepoblación? Pues de pronto no tenemos la necesidad de hacer un control sobre la reproducción, ¿no? Sino más bien es lo que buscamos. Entre más lombrices tengamos es mejor, porque como les comento, no es lo mismo que tengamos 10 kilos de lombrices a que tengamos 100, ¿no? Entre más lombrices nosotros tengamos es mucho mejor. No tenemos así como la necesidad de regular la reproducción, ¿no? Por el contrario, entre más lombrices tengamos, es mejor, ¿no? La lombriz, por naturaleza es colonizadora, ¿no? Tenemos un espacio donde tengamos 10 kilos de lombrices, ellas sienten esa densidad de población y disminuye también su tasa de reproducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vemos nosotros que ya tenemos mucha sobrepoblación, una alta densidad de población, entonces lo que debemos de hacer es separarlas, ¿no? Hacer un lombricario nuevo y así sucesivamente, porque también llega un momento en el que las lombrices disminuyen su reproducción, pero en realidad lo que buscamos todo el tiempo es que haya más lombrices, ¿no? Entre más lombrices tengamos es mejor, porque vamos a tener la capacidad de procesar una mayor cantidad de residuos orgánicos. ¿Y cómo evita que se escapen? ¿Cómo evitamos que se escapen las lombrices? Pues miren, no podemos estarlas cuidando, ¿no? Que no se vayan. En realidad, lo que comentábamos al principio, las lombrices van a estar donde tengan las condiciones para estar, ¿no? Si nuestra cama de producción estuviera muy seca, van a buscar lugares húmedos. Si nuestra cama de producción ya no tiene alimento, van a buscar lugares donde tengan alimento.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras tenga humedad, mientras tenga alimento, mientras tenga sombra, mientras tenga las condiciones ideales, ahí van a estar todo el tiempo. De por sí, este tipo de lombriz, por naturaleza, siempre va a estar en el mismo lugar, ¿no? En el mismo sitio. Entonces, si a eso le agregamos que le damos buenas condiciones, como les comento, la humedad y el alimento, ahí va a estar todo el tiempo. Ahorita es tiempo de lluvias, es temporada de lluvias. La lluvia estimula también la actividad de la lombriz, ¿no? Debido a las cargas eléctricas y ese tipo de cosas que tiene la lluvia, las lombrices tienen una mayor actividad. Sería una condición ideal para que las lombrices anduvieran por acá, ¿no? Ustedes lo han visto, cuando llueve, las lombrices salen, ¿no? Emergen y andan por todos lados. Y sin embargo, si nos asomamos, no vemos lombrices. Sí vamos a encontrar algunas, pero ¿dónde encontramos la mayor parte? Aquí, ¿no? Aquí es donde encontramos la mayor parte de población de lombriz. ¿Por qué? Porque aquí tiene las condiciones para estar ahí. Entonces, mientras nosotros les demos las condiciones adecuadas, las lombrices no van a ir a ningún lado, ¿no? Por ahí podemos encontrar algunas, pero son pocas. De ese modo evitamos que las lombrices se fuguen, ¿no? Inge, ¿y qué función tiene la paja? La paja la utilizamos para darle sombra, ¿no? Porque las lombrices necesitan, como yo les decía, unas condiciones idóneas, ¿no? Entre ellas es la humedad, que debe de estar en un 60-70% de humedad. Necesita una temperatura adecuada que va de los 15 a los 25 grados, 28 grados. Necesita sombra porque por naturaleza las lombrices son fotofóbicas. ¿Qué quiere decir? Que le temen a la luz. Entonces las lombrices pueden estar descubiertas como en esa cama, sin un acolchado. Así pueden estar y van a estar bien. Pero si les ponemos un acolchado como en esta otra cama, van a estar todavía en mejores condiciones. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de cubrirla con paja. Para darle la oscuridad, también nos ayuda a mantener por más tiempo la humedad. También nos ayuda a proteger un poco de los pájaros, por ejemplo. Entonces son varias las ventajas que tenemos, ¿no? Podemos acolchar con paja, podemos acolchar con zacate, con hierba, con cartón. En temporadas de frío con plástico. Nosotros lo hacemos en temporadas de heladas como es diciembre, enero, que caen heladas, la temperatura desciende, lo que hacemos es cubrirlas con plástico para que mantenga la humedad, la temperatura y al mismo tiempo les dé sombra. Ingeniero, ¿nos puede explicar qué es ¿Ese líquido? este líquido? Claro, miren, de esta actividad vamos a obtener 3 productos principales. En primer lugar es el pie de cría de lombriz. En segundo lugar es la lombricomposta o humus de lombriz, que es el material que procesa la lombriz. Miren, si se dan cuenta, esto ya es lombricomposta. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ya es un material ya procesado. Nos damos cuenta en el color, nos damos cuenta en la textura. Esta tiene una textura jabonosa, como de pasta. Aquí la lombriz ya lo procesó, ya es humus, y esto todavía es alimento. Esta es la lombricomposta. Entonces vamos a obtener pie de cría de lombriz, vamos a obtener lombricomposta o humus, y vamos a obtener también el lixiviado de lombriz, que es el tercer producto. El lixiviado de lombriz es un fertilizante foliar. Es un fertilizante foliar y también se puede aplicar al suelo. El lixiviado de lombriz se obtiene a partir de los riegos que se realizan a las lombrices. Como yo les decía, una de las condiciones necesarias para la lombriz es el porcentaje de humedad. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos riegos y con la pendiente que le damos a las camas de producción, el exceso del riego escurre hacia estos depósitos, ¿no? Aquí se puede ver cómo escurre el lixiviado. Aquí se puede ver cómo lo obtenemos. Es muy importante mencionar también que hay que cuidar la cantidad de agua que se le aplica a las lombrices, ¿no? Porque no podemos estar aplicando riegos en exceso, porque estaríamos lavando también nuestra lombricomposta, ¿no? O sea, habría quien diría, no, pues entonces voy a obtener bastante lixiviado aplicándoles diario riego y voy a obtener bastante de este material, pero no es lo adecuado. Entonces lo que nosotros hacemos, aplicamos el riego, recogemos aquí el lixiviado y después de que ya se llena esta cisterna, tomamos este mismo lixiviado para darle un segundo riego. Después un tercer riego. Lo pasamos 5 o 6 veces este lixiviado en las camas de producción para que de ese modo se concentre más, ¿no? Nosotros manejamos 3 presentaciones de lixiviado, que es el lixiviado diluido, que son los primeros 2 o 3 escurrimientos, el lixiviado semiconcentrado, que es el que ya pasa 5 o 6 veces por la cama de producción, y el lixiviado concentrado,
que es el que ponemos a deshidratar, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro momento, en la fase, en el área de cosecha, ahí lo vamos a ver. Por lo pronto les puedo mostrar el lixiviado, ¿no? Este es el lixiviado, ¿no? Las características de este lixiviado las tenemos mediante un análisis de laboratorio. Les hemos hecho pues sus análisis para ver qué contienen. Es ahí donde nos damos cuenta el contenido o el porcentaje que tienen de macronutrientes, de micronutrientes, de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, que es una de las características principales del lixiviado, ¿no? Que va a funcionar de manera quelatante en el suelo para que las plantas puedan aprovechar de mejor manera los nutrientes que ahí se contienen, ¿no? También se puede aplicar de manera foliar a las hojas. De ese modo también le vamos a ayudar a la planta a un mejor desarrollo. Este tipo de líquido, el lixiviado, se utiliza mucho en la producción de cultivos forrajeros, ¿no? Porque desarrolla bastante el follaje en hortalizas de hoja como la lechuga, la espinaca, la acelga. En general es un abono orgánico muy completo, ¿no? Al igual que la lombricomposta. ¿Cuál es la frecuencia de riego? Los riegos los realizamos, va a depender de la temporada del año, porque por ejemplo cuando en temporada de mucho calor hacemos un riego cada tercer día, un día sí, un día no, un día sí y un día no. Ahorita que estamos en temporada de lluvia pues nos regamos, ¿no? Okay. Y pues así más o menos sobre ese ritmo, ¿no? Sí. Es como realizamos los riegos. Y entre el humus o lombricomposta y el lixiviado, ¿cuál es mejor? Bueno, cada uno de estos productos tiene sus propias cualidades, ¿no? Sin embargo, lo ideal sería hacer una combinación. Si de algún modo podemos disponer de los dos productos, lo ideal sería hacer esa combinación en el uso, ¿no? Porque si tú utilizas únicamente la lombricomposta te va a dar ciertas ventajas. Si utilizas únicamente el lixiviado también te va a dar ciertos beneficios. Pero si haces una mezcla de los dos en tu cultivo, vas a obtener mayores beneficios, ¿no? Entonces cualquiera de las dos lo puedes utilizar. Si no dispones de los dos, pues puedes utilizar únicamente solo uno, ¿no? La lombricomposta pues lo aplicamos al suelo, a la base de la planta o en las macetas. El caso está en que va en contacto con la raíz, ¿no? Y el lixiviado, como ya se mencionó, lo aplicamos a la parte foliar o también lo podemos aplicar a la parte del suelo. ¿Cómo cosecha la lombriz? Sí, claro. Como les comentaba, esta cama de producción ya está lista para cosecharla. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Si hoy tocaba darle de comer a las lombrices, no les damos de comer hoy, que es día jueves 25. Les damos de comer dentro de 8 días. Las castigamos sin alimento durante una semana. Entonces al cabo de esa semana le ponemos una capa nueva de alimento. Le ponemos una capa nueva de alimento y como las lombrices están buscando qué comer, les ponemos alimento, lo regamos y entonces la lombriz sube. De ese modo concentramos a las lombrices en la parte de arriba, como aquí se puede ver, ¿no? Concentramos a las lombrices en la parte de arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un bieldo o una pala quitamos esa capa y la pasamos a una cama nueva. Okay. Y ya en la parte de abajo queda la pura lombricomposta, ¿no? Sí. Este proceso lo podemos repetir hasta 2 o 3 veces si queremos aprovechar la mayor cantidad de lombrices. Aquí a nosotros lo que nos gana es la demanda del producto, ¿no? A veces ya no tenemos lombricomposta, entonces lo que nos surge es cosechar la lombricomposta y solamente hacemos una vez ese trabajo de la separación de la lombriz. Entonces ya queda abajo la lombricomposta, sacamos la lombricomposta y la llevamos al área de cosecha, Okay. ¿no? Sí, gracias. Aquí en esta caja puedo mostrar cómo nosotros comercializamos el pie de cría de lombriz. Esta caja son también cajas recicladas, son de las uvas. ¿Por qué utilizamos estas cajas? Porque al ser de unicel mantienen la temperatura y la humedad adecuadas para su traslado. Hemos mandado las lombrices hasta Cancún, hasta Monterrey, hasta Chihuahua, Chiapas, a todos los estados de la República, excepto las Baja Californias. Hemos mandado las lombrices, ¿no? Entonces aquí las lombrices se mantienen en buenas condiciones, ¿no? Aquí tenemos 1 kilo de pie de cría de lombriz. Las lombrices se comercializan por kilo. Okay. 1 kilo contiene alrededor de 1300 lombrices. Digo alrededor porque pueden ser 1250, pueden ser 1300 lombrices, o 1350, perdón. Y como por naturaleza nunca pueden estar desnudas, las mandamos con cierta cantidad de sustrato.
Ocurre que muchas veces los compradores, los clientes no tienen que darle de comer a las lombrices o no han preparado su lombricario, entonces en esta caja pueden estar hasta un mes sin ningún problema, ¿no? Aquí tenemos a la lombriz, van huevecillos también que evidentemente no se contabilizan dentro del cobro. 1 kilo de lombrices vale 500 pesos, es el precio base, puede bajar un poco de acuerdo a la cantidad de kilos o también a el tipo de cliente, ¿no? Consideramos mucho esa parte, ¿no? Pequeños productores, amos de casa, estudiantes, lo tomamos también en cuenta, ¿no? De pronto le vendemos a programas de gobierno, entonces consideramos toda esa parte, ¿no? Es así como comercializamos el pie de cría de lombrices. Justamente aquí tenemos una cantidad de cajas que estamos por proveerle a un programa de gobierno donde vamos a mandarle algunos kilos de lombrices y es la forma en que lo comercializamos. Es muy importante mantener la humedad en el lombricario, pero ¿de dónde sacas el agua? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. El recurso agua es importante para esta actividad, ¿no? Es buena tu pregunta porque puedo mencionar algo que quizá no había yo mencionado antes, ¿no? Cuando la gente nos pregunta ¿qué necesitamos para dedicarnos a la lombricultura o para producir nuestro propio abono? Bueno, en primer lugar necesitas el espacio donde las vas a tener. Un espacio abierto, un espacio grande o en una cajita en tu casa, ¿no? Necesitamos el espacio o lugar, necesitamos el pie de cría de lombriz, necesitamos qué les vamos a dar de comer, que en muchas ocasiones es lo que nos motiva a dedicarnos a esto, es decir, la abundancia de los residuos orgánicos es lo que nos motiva. Y en cuarto lugar es la disponibilidad de agua, y más cuando lo vemos de manera comercial como lo hacemos aquí nosotros. El agua la obtenemos de un pozo profundo. La obtenemos de un pozo profundo de uso agrícola que existen en esta zona ejidal, ¿no? Aquí les puedo mostrar estos depósitos de agua. Cada uno le caben 70,000 litros, son cuatro depósitos, los cuales están cubiertos con plástico de invernadero también, nos ha funcionado bastante bien. Todo el tiempo tenemos agua en estos depósitos. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos, como ya lo pudieron ver, el recurso agua es importante para esta actividad. Todo el tiempo tenemos agua. Aquí la cuota que pagamos pues va de acuerdo a las cuotas que se tienen dentro del ejido y todo el tiempo las mantenemos llenas. El riego lo hacemos utilizando una bomba eléctrica. Hacemos un riego de manera manual a estas camas de producción, conectamos la bomba y llevamos el agua a las camas de producción para que todo el tiempo mantengamos la humedad que yo les mencionaba de un 70% aproximadamente, ¿no? Para que las lombrices estén en óptimas condiciones. Ahora nos encontramos en la última área, que es el área de cosecha. Sí, así es, en efecto, aquí es donde le damos el último proceso a la lombricomposta, que es el cribado. Aquí lo que hacemos es, llega la lombricomposta de las camas de producción, lo ponemos a orear, porque como yo les mencioné, la lombricomposta sale con un 60 o 70% de humedad. La ponemos a deshidratar al sol para que se baje a un 30% más o menos, lo molemos y una vez molido lo cribamos. ¿Cómo llevamos a cabo el proceso de la criba? Tomamos el material, y al final esta es la lombricomposta. Ya esta es la lombricomposta ya cribada, ¿no? Aquí vamos a obtener el material ya cribado para poderlo entregar. Lo vendemos en presentaciones de 2 kilos, en bolsas pequeñas de 2 kilos, principalmente dirigido a los hogares, para las macetas, para los jardines. Vendemos también en presentaciones de 25 kilos y en presentaciones de 50 kilos, así como están estos costales, ¿no? Aquí llenamos el costal, una vez lleno lo pasamos a la báscula, que pese 50 kilos, lo bajamos
y pasamos al proceso del cocido, ¿no? Lo cocemos y ya de este modo finalizamos con el proceso, ¿no? Es la cantidad de humedad que debe de llevar, que está alrededor del 30% de humedad para poderlo mandar a los diferentes lugares, ¿no? En este caso esta lombricomposta es para un cliente de, no recuerdo de dónde es el cliente, no me acuerdo, pero este es el proceso como lo terminamos, ¿no? ¿Y estos costales los tiene en algún almacén o dónde los lleva? La lombricomposta la almacenamos, nosotros le llamamos engreña. ¿Cómo es engreña? De que lo cosechamos, lo ponemos a orear y ya una vez que se seca lo amontonamos así de este modo, ¿no? Lo amontonamos así de esta manera, lo cubrimos con plástico para que mantenga la humedad y conforme se va requiriendo lo vamos moliendo y lo vamos cribando. ¿Por qué no lo almacenamos de este modo? Porque se deshidrata, ¿no? Al cabo de 15 días se deshidratan 2 centímetros alrededor del costal, entonces pierde la humedad. Una parte importante de la lombricomposta o uno de sus beneficios es la microbiología. Es la microbiología que debemos de mantener todo el tiempo, ¿no? Manteniendo la humedad adecuada. Entonces procuramos no tenerlo almacenado, así encostalado. Encostalado manejamos únicamente 1 tonelada, para cuando de pronto llegan algunos clientes, dame 2, 3 costales o mándame 1 tonelada, la tenemos a la mano. Sin embargo, nunca tenemos almacenada más de 1 tonelada, ¿no? ¿Y qué precio tiene el costal? El bulto de lombricomposta lo damos en 150 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que a 3 pesos el kilo, porque el costal tiene 50 kilos. Así es. Ya cuando lo damos por kilo, pues varía un poco el precio, se va a 5 pesos, ¿no? A 5 o a 10 pesos. Hacemos esa diferenciación de precios también, dependiendo del lugar donde lo vendamos, o como yo les decía hace un rato, también el tipo de cliente. ¿Por qué consideramos que es necesario hacer esa diferenciación, ¿no? Tanto en beneficio del cliente, como también en beneficio de nosotros como productores, ¿no? Entonces ya hacemos un poco esa diferenciación. ¿Cree que la lombriz que se cosecha puede utilizarse como consumo humano, ya sea como suplemento alimenticio? Sí, de hecho es otro de los usos que se les da a las lombrices, ¿no? Es otra de sus ventajas, el uso de la lombriz en la parte agroindustrial, ¿no? Como suplemento alimenticio efectivamente. Contiene alrededor del 65% de proteína que ya procesado y en forma de harina lo podemos utilizar de diferente manera. También se puede utilizar. Vamos a escuchar Seguimos en la parte de cosecha, en el área del lixiviado. Ingeniero, nos había comentado que uno de los productos a obtener es el lixiviado en diferentes concentraciones. ¿Cómo es que se ocupa este producto? Sí, así es, en efecto, miren. Aquí estamos en esta pequeña área donde nosotros trabajamos el lixiviado para llevarlo a diferentes niveles de concentración, ¿no? Esta concentración nosotros la medimos de hace ya varios años utilizando un potenciómetro y haciéndole un análisis de nutrientes a los 3 diferentes productos. Como yo les mencionaba hace un rato, manejamos 3, ¿no? El aguado o diluido, que es para una aplicación directa, que de pronto lo ofertamos principalmente en algunas ferias o en algunas exposiciones, dirigido principalmente a estudiantes o a amas de casa que están interesadas en este fertilizante foliar para aplicarlo a sus plantas de maceta, a sus plantas de ornato, en sus jardines. Entonces es ahí a donde nosotros enfocamos el lixiviado diluido, ¿no? Luego está la segunda presentación, que es el lixiviado semiconcentrado, que es miren. Aquí a nivel de campo lo vemos así a vista, ¿no? Qué tan concentrado está, ¿no? Qué tan espeso o qué tan denso lo vemos, ¿no? También un poco el color nos dicta eso. Si vemos este lixiviado, nosotros le llamamos semiconcentrado. Miren. ¿Por qué semiconcentrado? Porque tenemos el otro, que es un lixiviado concentrado, que es este. Si lo vemos está más espeso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es para aplicación foliar, es diluir 1 litro de estos en 50 litros de agua para aplicación foliar. Y 1 litro de lo vamos a diluir en 100 litros de agua, ¿no?
El contenido de nutrientes, el contenido de ácidos húmicos y fúlbicos es el mismo, ¿no? Es el mismo. Eso lo vemos a partir de un análisis de laboratorio. Solo que hacemos esta presentación porque muchas veces nos toca enviarlo a otros estados por paquetería. Entonces, en lugar de mandarle al productor o al cliente 2 litros de este lixiviado, le mandamos 1 litro de este, ¿no? O en lugar de mandarle 5 litros de este otro lixiviado que está un poco más diluido, en lugar de mandarle 5 litros de este lixiviado, le mandamos nada más 1 litro de aquel, ¿no? Entonces, por eso es que llevamos a cabo este proceso de deshidratado. Recomendamos el uso de estos productos en aplicación foliar, con esas diluciones que ya les mencioné, y también lo estamos recomendando para aplicación mediante fertirrigación o también al drench, ¿no? Directo al suelo, en la base de los cultivos. ¿Cuál es el beneficio de usarlo de ese modo? Nos funciona como quelatante, ¿no? Nos funciona como quelatante debido al porcentaje de ácidos húmicos y fúlbicos que contiene. Entonces nos va a ayudar a que la planta absorba de mejor manera o con mayor facilidad los nutrientes que ya se encuentran en el suelo. O si hacemos una fertilización con lombricomposta, por ejemplo, o fertilización con algún otro producto químico, al aplicar los lixiviados, nos va a permitir esa mayor absorción de los nutrientes presentes en el suelo. Y en cuanto a precios, ¿qué tanto varía uno del otro? Es casi el mismo precio, porque 1 litro de este lixiviado, para diluirlo en 50 litros de agua, nos vale 50 pesos. Y 1 litro de aquel concentrado para diluirlo en 100 litros de agua nos vale 150 pesos, ¿no? Entonces, ya finalmente 1 litro de ya preparado para la aplicación nos sale a 1 peso, y 1 litro de aquel ya listo para aplicación nos sale a 1.50, ¿no? Entonces es casi el mismo costo. Me preguntan las compañeras respecto al uso y aplicación de los abonos orgánicos que ya vimos, la cuestión de la lombricomposta, del lixiviado, de la composta. Pues hay muchas formas de aplicación, hay muchos lugares donde se puede aplicar. Nosotros aquí, como yo les decía en un inicio, somos agroecólogos no nada más de formación, sino también por convicción lo somos. Entonces el tener la producción de abonos orgánicos nos lleva a la posibilidad de cultivar también hortalizas agroecológicas. Aquí estamos comenzando a manejar media hectárea de hortalizas diversas. Entre ellas tenemos lechuga, tenemos col morada, coliflor, brócoli, chile, jitomate, pepino, calabaza, cilantro, rábano, cebolla, una diversidad de hortalizas, ¿no? Una diversidad de productos. Entonces, pues la invitación es esa, a que tengan cierto interés en este tipo de producción, en la parte del aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, que se ha convertido en un problema muy grave para la sociedad, que de pronto la gente no sabe qué hacer con esos residuos, no le ven una forma de aprovechamiento, y nosotros aquí vemos que sí hay manera de poder aprovechar, de poder obtener un producto útil a partir de esos residuos, ¿no? Y después de obtener esos residuos, poder ir más allá con la producción de alimentos sanos. Es una de las banderas que nosotros enarbolamos, ¿no? La producción de alimentos sanos, la parte de la soberanía alimentaria, la parte de la seguridad alimentaria que todos podemos llevar a cabo, ¿no? A lo mejor si no tenemos espacio en nuestras casas, en cajas, en cajones, en nuestro jardín. Ahora si disponemos de un espacio un poco más amplio, ahí podemos realizar nuestra propia agricultura, nuestra propia producción de alimentos. Quizá un 10% de lo que consumimos, pero ya es un buen inicio, ¿no? Entonces los invitamos a esa parte, a que hagan un uso adecuado o un reciclaje adecuado de sus residuos sólidos orgánicos, y que al mismo tiempo pudieran obtener una producción de alimentos, ¿no? Es muy importante esa parte, la soberanía y la seguridad alimentaria, ¿no? También para los productores agrícolas de mediana escala o de mayor escala también es muy importante esa parte, ¿no? Que de pronto podamos tener cierta independencia en nuestros procesos productivos, ¿no? El no estar dependiendo de la compra de los insumos que vamos a utilizar para nuestra producción. Algo que también quiero mencionar es la parte donde nosotros estamos abiertos
a compartir nuestros conocimientos, ¿no? Eso es muy importante. Estamos abiertos a dar capacitaciones, las hemos dado en muchas ocasiones, en muchos lugares. Hemos tenido también la visita de diferentes tipos de personas, diferentes tipos de productores, y pues hacer extensa esa invitación, ¿no? De que se acerquen con nosotros, de que puedan visitarnos, ¿no? Aquí vemos algunos de los productos, algunos productos apenas comienza la producción, otros ya van saliendo, sin embargo aquí los tenemos, ¿no? Entonces pues reiterar la invitación y hacer suyo todo este espacio, ¿no? Estamos abiertos para todos ustedes. Aquí vemos un producto más, ¿no? La col morada. A nombre de la empresa Lombricultura Madre Tierra, les agradezco su visita, les agradezco su interés en este trabajo que estamos realizando, reiterándoles la invitación a que se sumen a este tipo de actividades, a que hagan suyo este espacio. El espacio está abierto para sus visitas y estamos siempre a sus órdenes. Lombricultura Madre Tierra, porque la tierra nos provee, es nuestra mamá. La Jefatura de Desarrollo Agropecuario y la Dirección de Ecología. Agradecemos a la empresa Lombricultura Madre Tierra por recibirnos. Y a ustedes por su atención.